Lección número 3 para el 19 de enero del 2019. Los mensajes de Jesús a las 7 iglesias. Antes de comenzar directamente con la lección, quiero complementar la parte final de la iglesia de Éfeso, que se mencionó la semana anterior. Algunos complementos relacionados con el árbol de la vida, que allí se comentaron en ese capítulo. Dice la revelación de Apocalipsis, capítulo 22, comentario bíblico 7a del N.G. de White. El árbol de la vida es una representación del cuidado protector de Cristo por sus hijos. Cuando Adán y Eva comían de este árbol, reconocían su dependencia de Dios. El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida, y mientras se comiera de él, no podían morir. Las vidas de los antediluvianos se prolongaron debido al poder vivificador de ese árbol, poder que le fue transmitido por Adán. El fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtudes sobrenaturales. Comer de él equivalía a vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Pero debido a la desobediencia del hombre, la muerte entró en el mundo. El agricultor celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso del cielo después de la entrada del pecado. Pero sus ramas cuelgan sobre la muralla hacia el mundo que está más abajo, la tierra. Por medio de la redención comprada por la sangre de Cristo, aún podemos comer de su vivificante fruto. De Cristo está escrito: en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él es la fuente de la vida. Obedecerle es el poder vivificante que alegra el alma, así como era el árbol de la vida vivificante en el Edén, ¿verdad? Los hijos de los hombres han tenido el conocimiento práctico del mal, pero Cristo vino al mundo para mostrarles que ha plantado para ellos el árbol de la vida, cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol de la vida os son ofrecidas, son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tomadlas, comedlas, digeridlas, y vuestro miedo se desvanecerá. Cristo era el árbol de la vida para todos los que quisieran tomarlo. Recuerden todos que el árbol de la vida lleva 12 frutos. Esto representa la obra espiritual de nuestras misiones en la tierra. La palabra de Dios es para nosotros el árbol de la vida. Cada porción de la Escritura tiene su uso. En cada parte de la palabra hay alguna lección para aprender. Aprended, pues, cómo estudiar nuestra Biblia. Este libro no es un montón de retazos, es un educador. Cristo es la fuente de nuestra vida, la fuente de la inmortalidad. Cristo, Él es el árbol de la vida, y todos los que van a Él les imparte una vida espiritual. Sigue diciendo, comentario 7a de Apocalipsis 22, el N.G. de White. Cristo es la verdad de todo lo que encontramos en la palabra. La definición del cielo es la presencia de Cristo Jesús. Imagínese usted. En el comentario bíblico del Apocalipsis capítulo 2, 7a del N.G. de White, comentando el árbol de la vida, de Apocalipsis 2:7, esa promesa a la iglesia de Éfeso. Debemos esperar hasta que seamos trasladados antes de que comamos de las hojas del árbol de la vida. El que recibe en su corazón las palabras de Cristo sabe lo que significa comer las hojas del árbol de la vida. El conocimiento que proviene de Dios es el pan de vida. Ese pan son las hojas del árbol de la vida que son para la sanidad de las naciones. La corriente de la vida espiritual conmueve el alma cuando se cree y practica la palabra de Cristo. De esa manera somos hechos uno con Cristo Jesús. Entonces fíjense qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos el privilegio de comer de esas hojas, de ese árbol de la vida en este momento, cuando comemos su palabra, cuando metemos a Cristo en nuestro corazón.
que cita Juan 6:33-63, lo que significa comer de las hojas del árbol de la vida, comer el pan de vida, comer la sangre de Jesús, comer esa palabra. Eso es lo que vivifica, eso es lo que mantiene la vida espiritual. Por eso a esta primera iglesia se le dice esa promesa maravillosa. También queremos complementar o hacer un resumen de lo que vamos a ver durante toda esta lección, recordando que Jesús, al moverse entre los 7 candeleros, también se le dice portalámpara, en Apocalipsis 1:20 dice que esos candeleros que has visto son las 7 iglesias. Maravilloso, ¿no? Las 7 iglesias, como candeleros de oro. El mismo comentario 7a de Nahuay dice, Cristo, en capítulo 2 de Apocalipsis, Cristo camina en medio de sus iglesias, a lo ancho y largo de la tierra, comentando la presentación de Cristo a la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas a su derecha, Cristo, la manera de presentarse a esta iglesia, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, hablando de esta experiencia de los 7 candeleros de oro, ¿verdad?, que representa la iglesia según Apocalipsis 1:20, y los 7 candeleros, parte final, que has visto son las 7 iglesias. Y como dice allí mismo, pues en el 1:13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que el apóstol Juan pudo ver. Entonces el Nahuay dice en este comentario bíblico 7a, de Apocalipsis 2, Cristo camina en medio de sus iglesias, a lo ancho, a lo largo de la tierra. Observa con intenso interés para ver si los suyos están en condición espiritual tal que puedan hacer avanzar su reino. Está presente en cada asamblea de la iglesia, conoce a aquellos cuyo corazón puede llenar con el óleo santo para que lo impartan a otros. Los que fielmente hacen avanzar la obra de Cristo, representando en la palabra y en hecho el carácter de Dios, cumplen el propósito del Señor para ellos y Cristo se complace en ellos. La iglesia representada como candeleros, portalámpara de oro. La iglesia como el oro, fíjense el metal que se le compara. Y allí entonces Dios envía esa carta, le dice a Juan, en el versículo 1:11, Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, dice Jesús, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardes, Filadelfia y la Odisea. Tremendo, ¿verdad? ¿A dónde va dirigido este mensaje? En Apocalipsis 1:4 también dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz sean a vosotros, comparadas como candeleros de oro. 7, número universal, número perfecto de Dios. Había más iglesias, pero es la plenitud, lo máximo. La iglesia universal, la iglesia en aquel momento histórico del Asia Menor, allá en Turquía, representan toda la iglesia mundial, como se veía en la otra lección. Tiene una aplicación histórica, profética, porque hace ver lo que va a pasar en la condición espiritual de la iglesia en todo su recorrido desde su fundación hasta la venida de Cristo Jesús. Y universal, la condición de nosotros como iglesia en diferentes partes del mundo. A veces la final, antes de que aparezca Cristo, la Odisea. Pero hoy mismo pueden haber características de Sardis también, de Éfeso. O sea, diferentes características de una aplicación universal, histórica y profética. Cristo las ve como candeleros de oro puro. Son su especial tesoro. Son la niña de sus ojos. Y allí está Cristo cuidándola. Desde que la fundó, hablando del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, hasta su regreso triunfal y luego en el cielo. Tienen defectos, la gran mayoría. 5 de las 7 iglesias se les amonesta para que corrija debilidades que posee. Y 2, no se le haya ninguna observación, como la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Pero del resto hay dificultades, y aún en dificultades tan horribles como por ejemplo Sardis, cuando dice tiene nombre de que vive, está muerta, como la Odisea,
ni es fría, ni es caliente, y Dios la vomita, si sigue en esa condición. Pero son la iglesia de Dios, son su especial tesoro, son como oro. Y los dirigentes, con todas las debilidades que puedan tener, son sus ángeles, pastores, ancianos, hombres que están allí dirigiendo a esa iglesia. No lo están haciendo solos, están sostenidos en su mano derecha, como dice Apocalipsis 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias que has visto en mi derecha. Como dice Obrero Evangélico, que lo vimos en la lección anterior, son los ministros, son los que sirven en esta causa bendita, que son comparados como estrellas, de más importancia que las estrellas del universo. Hablarle la connotación como frágiles que podemos ser cada uno de los que estamos al frente de la iglesia. Sin embargo, el Señor nos dice que nos sostiene en su mano derecha, todos esos dirigentes en el mundo entero. Él es el que conduce la iglesia, alabados en nombre de Dios, a través de seres humanos imperfectos, pero que por la gracia divina, todos los días, es el deseo nuestro de estar siendo transformados. Alabados en nombre de Dios, ¿verdad? A través de estas 7 iglesias vamos a ver 7 tomos de la historia del cristianismo. Desde la primera iglesia, que es de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, desde que Cristo la funda hasta el año 100. Se dice el año 100. Directamente sería hasta que el apóstol Juan murió, que es el primer tomo. En esta primera iglesia vamos a ver, igual que en las 7 iglesias, la condición espiritual. Cómo va a ser la espiritualidad. Cómo va a ser la vida espiritual, repito, de los hermanos desde la época de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Primer tomo para conocer esa historia, cómo van a ser las condiciones espirituales en cada iglesia, Éfeso. Segundo tomo, Éfeso, de la fundación de Cristo hasta el año 100. Esmirna, del año 100 al 313. Ese es el segundo tomo. Tercer tomo, Pérgamo, 313 al 538 después de Cristo. Después de Pérgamo viene el cuarto tomo, Tiatira, del 538 a 1517. Especialmente, hay otra fecha, pero esta es interesante porque aparece Martín Lutero, opositor de esta palabra maravillosa también. Después de Tiatira viene Sardis. Se calcula del 1517 a 1755. Viene siendo el quinto tomo. El sexto tomo, Filadelfia, 1755. Otros ponen 1760. La iglesia de Filadelfia, de 1755 a 1844. Y es el sexto tomo. Y el séptimo tomo de la historia que se está escribiendo hoy, ¿verdad? Desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Son 7 tomos de historia. Y vamos a hacer un breve repaso en lo que respecta al estudio de esta lección. Esos periodos históricos coinciden también con los 7 sellos y también con las 7 trompetas. Hermano, bonito ver Cristo revelándose allí. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Revelación, Él mismo se revela a través de estas 7 iglesias. Él mismo revela la condición espiritual en Apocalipsis 2 y 3, que son las 7 iglesias. ¿Cómo va a ser la condición espiritual? Como dicen aquí, guerra avisada no mata a soldado y se lo mata por descuidado. Cristo nos está advirtiendo. Y en ninguna de esas 7 iglesias hay cambio, diríamos nosotros, de feligresía. Iglesias tan terribles en su condición. Tiene nombre de que vive, pero está muerta como Sardis. Sin embargo, allí había un remanente. Y Dios mandaba allí, ¿verdad?, que tenía que experimentarse, que se retuviera lo que tenían, lo que habían conocido, lo que habían oído. Porque se van introducido cosas allí, ¿verdad?, en el deseo de renovar la iglesia, en el deseo de cambiar, en el deseo de salir del fastidio, como dicen algunos, de las cosas, de las sendas antiguas, vamos a decirlo así. Comenzaron a introducir cosas que los llevó a debilitarse, a tener ese nombre de que vive, pero estaban muertos. Pero allí está, esa es la iglesia. Se compara como un portalámpara, como un candelabro de oro, a pesar de que la condición de que tenía como muerta. La Odisea, ni fría ni caliente, tibia, lista para ser vomitada, era un candelabro de oro. Qué tremendo, ¿verdad? A pesar de la condición, es la iglesia de Dios.
Siempre allí hay un remanente y siempre hay una esperanza, porque las 7 iglesias tienen por espectacular 3 mensajes tremendos que se les aplica. Yo conozco tus obras. Te va a conseguir eso en las 7 iglesias. Segundo, oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y tercero, al que venciere. Yo conozco tus obras. Dios conoce mis obras en tu iglesia, en mi iglesia. Y las describe en cada una de las 7 iglesias. ¿Cuáles son las obras? ¿Cómo es la condición? ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Después le dice, el que tiene oído para oír, oiga, oiga, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Y finalmente le da la promesa, el que venciere. Conoce nuestras obras, no hace un diagnóstico, difícil a veces, de pecado, pero nos llama a que vivamos lo que dice el Espíritu, para corregir, para experimentar el arrepentimiento genuino frente a aquellas cosas que desagradan a Dios. Y nos hace la promesa. Las 7 iglesias tienen esa característica. Y lo maravilloso, diría uno, ¿verdad? Que Jesucristo, el mensaje viene de Jesucristo, el análisis viene de Jesucristo. Y Jesucristo le envía a cada una de sus iglesias con una presentación especial a cada una de ellas, presentaciones que están registradas en el Apocalipsis capítulo 1. Por ejemplo, con Éfeso, escribe al ángel. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Y usted encuentra esa expresión en cada una de las 7 iglesias. Escribe al ángel de las 7 iglesias en Éfeso. ¿De quién es el mensaje? De Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que tiene las 7 iglesias en su mano derecha, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, entendiendo que las 7 estrellas, ¿verdad? El que tiene los 7 ángeles, porque las 7 ángeles, las 7 estrellas son los ángeles, ¿verdad?, que están allí dirigiendo esa iglesia. El que se mueve entre los 7 candeleros, como dice la palabra bendita, de oro, iglesia comparada como oro. Entonces mire la introducción. El que tiene las 7 estrellas en su derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese Cristo? Cada iglesia se presenta con una característica de Apocalipsis 1. Pero es interesante, ¿verdad?, que cuando arranca el mensaje a las 7 iglesias, se reafirma, ¿verdad? Yo voy a enviar este mensaje a los dirigentes, que están representados como estrellas y que yo tengo en mi mano. La conducción de la iglesia está en mi mano a través de instrumentos humanos, pastores y ancianos especialmente. Y tengan en cuenta en esta primera iglesia que yo ando entre las 7 iglesias, desde Éfeso hasta la Odisea, expresión que no se va a repetir más en las 7 iglesias. Y aquí con esta presentación el que está al mando es Jesucristo, tanto de los dirigentes como de las iglesias. Yo ando entre las iglesias y sostengo en mi mano esos dirigentes. Qué hermoso, ¿verdad? Se caen, fracasan, pero Dios coloca otro dirigente. Su iglesia no caerá y llegará a puerto seguro. Bueno, en ese recorrido vemos perfectamente con claridad el deseo de Dios hasta el final. La revelación de Jesucristo, mostrando todos los sinsabores que le toca pasar a la iglesia desde la fundación hasta la segunda venida de Cristo. Dios se place en mostrarlo a través de Jesucristo, la revelación de Jesucristo a través de la historia del cristianismo, en todas sus facetas. Por ese gran amor que nos tiene, nos dice todo lo que iba a pasar, todo lo que pasó, diríamos, ya en el 2019. Allí está revelado en ese libro de Apocalipsis. Y la historia de las 7 iglesias es la historia de la iglesia, allí interna su vida y su relación con el mundo, la manera como hace impactar. Este es el medio que Dios tiene de salvación, este mensaje más poderoso que a través de su iglesia tiene que proclamarse. Y en estos últimos días con más razón. Y allí está todo el plan. Cristo revelado a través de toda la historia. Cristo es el mismo cielo aquí en la tierra, mientras llegamos a esa eternidad perfecta, allá como lo leíamos hace ratico. Entonces es una bendición grande el estudiar el Apocalipsis, por eso se produce revelamiento, porque nos muestra lo que está pasando hoy, lo que pasó y lo que va a pasar.
no para aterrorizarnos, no para meternos miedo, sino para que tengamos esperanza. Cristo mismo se está revelando en toda la historia y el futuro que nos viene. Ya Cristo muestra cómo Él tiene el control, Él maneja todas esas variables. Entonces lo vamos a ver específicamente en 7 épocas, en 7 iglesias, la condición espiritual que a continuación comenzamos a analizar. Bueno, quería como en esa parte que dice, el que tiene oído para oír, oiga, terminar este último comentario como introducción. Dice el comentario bíblico 7a de Apocalipsis, ahí en la parte ya final del capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si vosotros oís lo que el Espíritu dice a las iglesias y meditáis en la instrucción que se les da a las 7 iglesias, vuestros oídos estarán cerrados para las insensateces y necedades que os rodean. Bien la promesa. No oiréis ni repetiréis estas cosas, insensateces y necedades, ni nunca las desearéis, insensateces y necedades. Si Cristo, sigue la cita, satisface el hambre de vuestra alma, estas trivialidades, ¿cuáles? Las insensateces, las estupideces y necedades, son insípidas. Las insensateces y necedades, y desagradables para vosotros. No hayáis deleite en ellas, sino en cambio elegiréis el pan del cielo. Comentario bíblico 7a de Elena G. White, última parte, ya finalizando el capítulo 2, según el comentario de Elena White. Entonces mire lo que significa oír. ¿Estamos oyendo realmente? ¿O estamos oyendo son las pendientes son las de las necedades? Como dice allí la palabra, e insensateces. Si eso ocurre, hermano, es porque Cristo no está satisfaciendo el hambre de nuestra alma. Y esas cosas que deberían ser insípidas y desagradables, las insensateces, las necedades, insensateces y necedades, no hallaríamos deleite si nuestra hambre estuviera saciada de Cristo. Pero porque no está saciada, es que estas cosas, al revés, no son insípidas, sino que son agradables. Cuando Cristo no está satisfaciendo nuestra alma. Por eso, hermano, saber si estamos oyendo esto, que tiene oído para oír, oiga. Si realmente estamos oyendo, no nos estamos ocupando de necedades y como dice la revelación, ni insensatez. Bueno, Dios nos ampare y nos ayude para aceptar este llamado y realmente decir, sí, mi oído está pendiente a lo que dice el Espíritu. La lección, ya con esta introducción se nos va a hacer más breve ya el desarrollo. El mensaje de Jesús a las 7 iglesias comienza con la iglesia de Esmirna. Una del origen de esa palabra viene de murón, significa goma, sustancia embalsamada. Y que en Juan en el capítulo 19, versículo 39, habla precisamente de viene esta palabra murón, una goma que produce una sustancia allí, como una resina que se utilizaba de un olor agradable, se utilizaba para embalsamar a los muertos. Y que se le aplicó también al Señor Jesucristo. En Juan 19:39 lo podemos leer. Dice la palabra: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Compuesto de mirra, ahí viene la palabra Esmirna, una de las significados, murón en griego. Entonces, una sustancia que se aplicaba a los muertos para embalsamarlos. Es interesante, ¿verdad? Porque la muerte, la persecución, todo lo que tiene que ver el abatimiento, tortura, estar preso, se hace muy notable en este periodo de la iglesia de Esmirna. Dice la lección, ¿verdad? Esmirna era una ciudad hermosa y rica, pero también un centro de culto obligatorio al emperador. Negarse a cumplir con ese mandato podría provocar la pérdida de la condición jurídica y la persecución e incluso el martirio. Terrible, ¿verdad? Por eso Cristo, de una manera excelente, y solamente como Él lo sabía hacer, al presentarse a esta iglesia de Esmirna, no es casual, la cosa de Dios no es nada casual. Dice Apocalipsis 1:8, y escribe al ángel, a los dirigentes de la iglesia de Esmirna:
¿Quién escribe? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Una iglesia que va a experimentar muerte terriblemente, periodo grande de persecución. Cristo se le presenta tranquilo. Yo estuve muerto y resucité. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire cómo se presenta Jesucristo. Y en la promesa que le da, en el versículo 11, en el mensaje en Esmirna 1:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La promesa de que no sufrirá daño de la segunda muerte. Era un periodo de muerte, hermano. Cristo tenía que hablar de esa forma. Cristo, para cada situación compleja de la iglesia, tiene un mensaje. Y lo estamos viendo a través de las 7 iglesias. Esta iglesia, ¿verdad? La iglesia de persecución, la iglesia de terrible, ¿verdad? Donde muchos de los seguidores de Cristo les tocó morir en la hoguera. Ahí está un mensaje especial para esa condición. Y ya lo vamos a especificar un poquito más. De la iglesia de Esmirna, el folleto, ¿verdad? Un complemento que tiene el folleto, ¿verdad? Un libro donde están comentarios adicionales a lo que está escrito en el folleto normal. La ciudad, que era considerada, por ejemplo, en su teatro público se ganó el título de la Gloria de Asia. Es un centro religioso, cultural, político, bueno, o sea, de Esmirna, algo muy espectacular. La ciudad también era un centro de adoración al emperador. Como un acto de lealtad se requería que todos los ciudadanos fueran al templo una vez al año para quemar incienso ante la estatua del emperador y proclamar: César es el Señor. Los que lo hacían recibían un certificado que les permitía conseguir un trabajo o comerciar. Los que no lo hacían enfrentaban la persecución y la muerte. Imagínense, para poder trabajar tenían que ir una sola vez al año a ofrecerle incienso a la estatua del emperador y proclamar: César es Señor. Señor significaba: César es mi dueño. Señor significaba: mi dueño necesita de mí y yo estoy para él. Yo soy mente, cerebro, mano del emperador. Cuando se dice mi Señor, cuando nosotros decimos Jesucristo, mi Señor, que Él tome control totalmente de nosotros. Somos sus siervos, somos sus esclavos, pues Él es el Señor nuestro. Bueno, pero esto aplicado a un emperador, para un cristiano, eso era una abominación. Y por eso nuestros hermanos de Esmirna, lamentablemente, no aceptaron bajo ninguna circunstancia esa situación. Y de allí, como siempre se ha dicho, ¿verdad? Este periodo fue donde los romanos sacaron las uñas, diríamos nosotros, donde la persecución fue recia. Por ejemplo, dice la historia, ¿verdad? Durante el segundo y tercer siglo, los emperadores romanos trataron de exterminar la iglesia cristiana con persecuciones, pero el ejemplo de los mártires movía los corazones de los sinceros, los cuales se convertían, aumentando así el número de los creyentes. Hay quienes señalan los 10 días que aparecen aquí en la iglesia de Esmirna como el periodo del 303 al 313, la época de la terrible persecución de Diocleciano y de su sucesor Galerio. Hay un ejemplo de un mártir de aquella época, Policarpo, quien fue un pastor y obispo de la iglesia de Esmirna. El Estado le exigió adorar al César como Dios, pero él no lo hizo y le costó la vida. Cuando le exigieron que renunciase a Cristo si quería salvar su vida, respondió: he servido a mi Jesús por 50 años y Él no me ha fallado un solo día. ¿Cómo habría ahora de traicionarlo? Mire la lealtad de este hombre. Fue quemado vivo, atado a un poste en la ladera de Montepagus en el año 168. Como él, millones murieron como mártires. Con razón la presentación de Jesucristo, con razón el mensaje de Jesucristo. En el 250 Decio, otro emperador romano terrible, en la época de Juan, mire, ya lo habían desterrado, pues. Ya comenzaba con más fuerza a exigir la adoración al emperador. Pero ahí está un pueblo, ¿verdad?, que no iba a hacer eso. Dice, leyendo directamente el mensaje de Esmirna: yo conozco tus obras, Apocalipsis 2:8, 2:9, y tu tribulación, tu sufrimiento y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico, tú eres rica.
espiritualmente, aunque puedas estar pobre materialmente, porque no tienes el certificado para poder trabajar y comerciar, porque no fuiste a arrodillarte frente al gobierno, no fuiste a pedir limosna, a vender tu conciencia para recibir el beneficio de un trabajo y un certificado que te garantizara vender, comprar y vender. Un código, diríamos hoy en día. Hermano mío, estos hombres no iban a rendir lealtad, ni con esta expresión de cada año está quemando incienso y decir, César es mi Señor. No, ellos no iban a decir eso. Su Señor era Cristo Jesús. Ah, bueno, no tienen derecho a comprar ni vender, no tienen derecho a comerciar ni a trabajar. Bueno, así será. Dios proveerá, Dios es mi sostén. En Venezuela pasamos por algo parecido. No tan directo, pero de una manera indirecta también. Si queremos recibir beneficios, tenemos que estar cada vez más aliados al sistema imperante. Y esto apenas un pedacito de lo que va a ser al final. Solamente podrán comprar y vender. Solamente podrán tener su certificado para comprar, para vender, para comerciar los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben el código 666. Bueno, estos hermanos, no quieren. Igualito que Apocalipsis 13, ¿verdad? Muerte. Aquí también, muerte. No podrán trabajar, no podrán comerciar los que no adoren a la bestia, los que no adoren a la imagen del emperador. Bueno, sentencia de muerte. Ahí está Policarpo. Todos esos emperadores, Galerio, Diocleciano, Decio. Pero el Señor Jesús le dice, tú eres rico, tú eres fuerte. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Era el sitio donde se tramaba la persecución de los cristianos por los judíos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel. El diablo mismo los va a meter en la cárcel. Y tendréis tribulación por 10 días. Del 303 al 313 después de Jesucristo. Diocleciano, Galerio y Diocleciano. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciera no sufrirá el daño de la segunda muerte. Alabado sea el nombre de Dios. La iglesia, ¿verdad? Tocó duro. Y diríamos nosotros algo parecido a lo que nos va a tocar ya al final, como le acababa de explicar. Pero tranquilo, podrán matar, nos tocará morir. Si estamos en ese lote, en esa lista. Pero tendremos el privilegio de resucitar para Cristo Jesús. Mientras que los que mueren doblando sus rodillas a un sistema como Roma o en cualquier país del mundo donde tengamos que someternos, ¿verdad?, a las autoridades obligatoriamente para que nos den trabajo, para que nos permitan comprar y vender, sacrificando a Dios, declarando nuestra lealtad primaria a un ser humano, representado como magistrado, presidente, lo que sea, rey. No, hermano, tenemos que recordando de Esmirna. Eso viene, sí es verdad. Pero igual que en Esmirna, primera iglesia de las 7, donde no se haya defecto. Más bien se le dice, tú eres rica, sometida a las peores persecuciones. Que nos hace recordar una de las facetas del cuerno que sale en Daniel 8, que representa el imperio romano. Y luego la otra faceta de ese cuerno de Daniel 8, ya el imperio sacrosanto romano. Pero en esa primera fase de Roma, de Daniel capítulo 8, allí se ve claramente, ¿verdad?, esto horrible de la iglesia de Esmirna. Pero allí estaba Jesucristo, con un mensaje especial para esa época, como en tu iglesia. Y en cada iglesia, Dios tiene un mensaje especial, a pesar de cualquier circunstancia que estén pasando. Esta sinagoga de Satanás, es interesante lo que dice el Espíritu Profecía. En el capítulo 2 final de 7a, comentario 7a de la Ellen G. White dice, hablando de Esmirna, Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. ¿Qué es una sinagoga de Satanás? Sus miembros, ¿cómo son los miembros de la sinagoga de Satanás? ¿Será usted un miembro aún estando en la iglesia adventista? Ya que está hablando aquí. Bueno, vamos a leer las características. Sus miembros son los hijos de la desobediencia. Son los que prefieren pecar. Analicemos, ¿no? El Espíritu dice a las iglesias, no está diciendo esto. Son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios.
su propia vida. Continúa la cita. La obra de Satanás, más claro, es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y el otro. Mezclar el mal con el bien, que no haya distinción, que igualito sea el mal, igualito sea el bien. Dentro de los que profesan cristianos, mire la obra y que entonces los identifica como la sinagoga de Satanás. Cristo desea tener una iglesia que trabaje para separar el mal del bien, no para mezclarlo, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que eliminan del corazón, sino que la eliminan del corazón y de la vida. Pero esta sinagoga de Satanás mezclaba el bien con el mal. No, se puede ser cristiano y mundano, o sea, es casi lo mismo, pues. No somos tan bichos raros, no somos tan extraterrestres. Y hacemos esa amalgama allí, ¿verdad? Esa es la sinagoga de Satanás. Los hijos de la desobediencia, los que prefieren pecar y se unen a la obra de Satanás, cuyo propósito es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre el bien y el mal. Que la gente no vea diferencia entre un adventista, el séptimo día, un evangélico, un católico, un religioso y un mundano. Que cuando te vean a ti como mujer o a mí como hombre, y nos están viendo igualito como el mundano, como el que nunca conoció a Cristo, porque nuestras palabras, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comer, nuestra manera de ser, es igualita a la del mundo. La diferencia es que tenemos una etiqueta: adventista del séptimo día, evangélico, católico, hinduista, X, Y, Z, testigo de Jehová, lo que sea. Pero podemos ser sinagoga de Satanás al entrar en esta experiencia tan horrible, ¿verdad? Que Dios se complazca más bien en encontrar en ti y en mí esta última parte. Cristo desea una iglesia que trabaje para separar el mal del bien, no como Satanás, para mezclar el mal con el bien, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminan de su corazón. Que seas tú y sea yo, no importa la iglesia que usted sea, pero que trabaje. Cristo vino fue a que haya una diferencia entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Cristo Jesús. El que no está conmigo, dice Jesús, desparrama. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. El que ama el mundo no ama a Jesucristo. ¿Entiende? Porque el que tiene a Jesucristo tiene el amor de Dios en su corazón, porque guarda los 10 mandamientos con el poder, observa, oye los 10 mandamientos que se ven en su vida como una expresión del carácter de Cristo Jesús. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? De estar militando en la iglesia y ser sinagoga de Satanás. Horrible, ¿verdad? Bueno, el otro mensaje viene ahora. Esta iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que se movió del 100 al 313, época de persecución y de martirio. Ahora viene la otra, la iglesia de Pérgamo. Es de notar, ¿verdad?, que esta parte de la iglesia de Esmirna, estábamos hablando allí, Jesús en el versículo 2:10 le dice: no temas en nada que vas a padecer. Tranquilo. Vamos a leer el 9 mejor. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Tienen una presión terrible. Esta sinagoga de Satanás se va a encontrar otra vez este tipo de personas ya en la iglesia de Filadelfia. Pero a diferencia de aquí, de Esmirna, esta sinagoga de Satanás, estos miembros van a tener que reconocer y ser humillados. Lo voy a leer directamente. La iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 9. Hablando de la iglesia de Filadelfia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, iglesia de Filadelfia, y reconozcan que yo te he amado. Esta sinagoga de Satanás no acepta, ¿verdad?, que Jesús nos ama, y por eso que somos fieles, y por eso nos critican, pero van a tener que admitirlo, dice aquí en la iglesia de Filadelfia. Maravilloso, ¿verdad? En esta condición de esta gente, ¿verdad?, que está allí, dicen ser judíos, dicen también estar comprometidos con esta causa, pero realmente lo que hacen es
anular la ley de Dios, pisotear las cosas de Dios. Ya se ve allí apostasía de esa parte, pues. Pero la iglesia resistía. La iglesia era rica. Viene la iglesia de Pérgamo. Se pone como punto final el 313 en la iglesia de Esmirna, porque allí cesó esa persecución horrible de Diocleciano, Galerio, Decio, Nerón, Calígula, todos esos bárbaros, pues. Herodes. Y Constantino tuvo una revelación, ¿verdad? Y vio entonces en el 313 que hubo una batalla en el cielo, como una cruz que se apareció, y él dijo: ese es el cristianismo, es lo de Cristo que ellos predican y enseñan. Y de ese momento Constantino, dice la historia, dejó de perseguir a la iglesia y permitió entonces que regresarle a los cristianos de aquel momento, ¿verdad? El siglo IV, 313, devolverle sus propiedades, libertad para que predicaran el evangelio, los exoneró de ir a las campañas militares, pues de ser reclutados quienes fueran cristianos para que se incorporaran al ejército del Imperio Romano. Bueno, entonces los cristianos en aquel momento estaban felices y contentos por esta bendición, entre comillas. Pero ocurrió allí en esa iglesia de Pérgamo, que es la que vamos a leer ahorita, y por eso las características tan terribles. Allí estaba el trono de Satanás. Allí prácticamente la iglesia se corrompe espiritualmente. Después es una iglesia deseable como la de Éfeso, perseguida como la de Esmirna. Ahora aquí la iglesia, hermano, debido, ¿verdad?, entre comillas, a esa manera, a esa actitud tan benevolente de Constantino, la iglesia se casa con el Estado. Y de ser entonces una iglesia cristiana, apostólica, ahora se convierte en romana. Adopta al Estado. Y es tanta la influencia que Constantino se bautizó y saca un decreto en el 321 o 323 de adoración universal para su imperio. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y los cristianos felices. Se dice que el primer concilio de la iglesia en aquel momento histórico, el concilio de Nicea, lo presidió nada menos y nada más que Constantino, como si fuera una gran cosa. Y fue declarado el apóstol número 13, miren ustedes, como por el gran favor que le hizo a la iglesia, que no la persiguió más que paró la persecución. Ahora te vamos a declarar, no importa los adúlteros, no importa los asesinos que tú pudieras haber sido, pero tú eres el apóstol número 13. Cuando la iglesia pierde el Espíritu Santo, cuando la iglesia pierde el poder de Dios, apela al poder del Estado. Eso también se va a repetir. Porque si forma la imagen de la bestia, usted lo lee en Conflicto de los Siglos ya, Apocalipsis 13:11, se forma porque ya no hay poder. Entonces se necesita el poder del Estado para imponer las cosas religiosas. Ya no es que el Espíritu me convence, ya que el Estado te va a convencer y con la pena de muerte te va a obligar a que tú hagas lo que viola tu conciencia. Tú verás si lo haces o no lo haces. De allí entonces que estos bárbaros hicieron posible, esta iglesia, pero es la iglesia de Dios, está simbolizada como un candelero, ¿verdad? Un candelabro de oro. Está en medio de esa situación tan compleja. Pérgamo, terrible. Igual que Esmirna. Esmirna también allí, esa obligación a adorar al emperador. Una ciudad también full de dioses, horrible también, idólatra. Pero allí se movía Dios. Allí estaba Dios. Este periodo de la iglesia de Pérgamo fue terrible, ¿verdad? Pérgamo. De allí viene la palabra pergamino. Esmirna, ¿verdad? Tiene que ver con muerte, sufrimiento. Éfeso, deseable. Dice el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer directamente. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Escríbele ese ángel, que son los dirigentes, pastores y ancianos. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La descripción de Jesucristo en Apocalipsis 1:16. Yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás, hermano, allí estaba el emperador declarándose igual como Esmirna, ¿verdad? Y Pérgamo ahora ha sido una ciudad bastante relevante, una ciudad, bueno, dice, durante más de 2 siglos, Pérgamo sirvió como la capital política, intelectual y religiosa de Asia. Y fue una de las ciudades élite del mundo helenístico. Ostentaba una biblioteca que rivalizaba con la de Alejandría. De todos los templos magníficos, a Atenea, Dionisio y Esculapio, ese es el dios de la sanación,
Los médicos lo representan así, los colegios médicos en los símbolos del sello, con una culebrita allí que está enredada como un vástago allí, una cosa allí, pues, no sé el nombre exacto, pero usted ve la culebrita allí en los símbolos de medicina. Ese es el dios Esculapio. El enorme altar de Zeus, del cual se elevaba humo continuamente, ese dios griego, el más importante. Del inmenso Esclepión, justo fuera de la ciudad, salían historias de curaciones milagrosas por el Salvador Esculapio, el dios griego de la curación. Jesús viene como el que tiene la espada aguda de dos filos. La situación de paganismo hacía realmente de Pérgamo fuera el lugar donde habita Satanás, como dice el versículo 13. Y Jesús viene como el que tiene la espada aguda de dos filos. El gobernador romano tenía el derecho de la espada. Eso simbolizaba el derecho político, el derecho militar, el derecho de hacer justicia, el derecho de castigar. El poder de la ejecución. Un poder que se usó con frecuencia contra los cristianos. Pero el poder sobre la vida y la muerte, el que tiene la espada de doble filo, se llama Jesucristo. El que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte se llama Jesucristo, no usted, emperador. Por eso la expresión que dice allí, peor, de la iglesia de Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás. Jesús sabía que los cristianos de Pérgamo vivían en el mismo corazón de las actividades de Satanás. Ellos habían sido excluidos por rehusarse a aceptar la adoración al emperador y honrar a los dioses paganos. Algunos, como Antipas, habían pagado con su vida. No obstante, la mayoría se había mantenido sin vacilar fiel frente a esta persecución. Jesús sigue separando a los que están comprometiendo su cristianismo. Los nicolaitas y los que retienen la doctrina de Balaam. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ver esta parte de los nicolaitas y lo de Balaam. Directamente aquí, mire, el versículo 14 de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Este es Antiguo Testamento. No lo vamos a especificar, porque usted lo puede revisar después. A comer, poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta gente del momento de Pérgamo se llevó por delante la decisión del concilio de Hechos 15. Estaban los apóstoles de la iglesia de Éfeso, donde precisamente se prohibió el comer cosas sacrificadas y cometer fornicación. Usted puede revisar allí la resolución que Santiago expresó ya como conclusión de ese concilio de Jerusalén. Jacob, Santiago. Y entonces aquí ya se echa por tierra esta decisión, que era básica en el plan de salvación. Esto era como bajar la norma, esto era como tratar de, no importa, coman lo que les dé la gana, sigan comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, aunque esto tiene que ver con religión, pero tranquilo, eso no hace mal. Las obras de la carne no tienen nada que ver con la espiritualidad, lo que usted come no tiene nada que ver con la espiritualidad. Esa es doctrina de los nicolaitas, eso lo voy a leer. Entonces, se bajó fuertemente esto, y fornicación, sí, sigan con su fornicación, tiene que ver con, viene de porno, de pornografía en el griego, ¿verdad? Deseo ilícito, pecaminoso, sexual. Y también, para completar, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Qué diferente, ¿verdad? Con la iglesia de Éfeso. Una iglesia que, de las cosas bonitas que habían en Apocalipsis 2:2 dice, hablando de Éfeso, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Ahora aquí en Pérgamo se soportan a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí no, aquí le están dando chance a que entren. Y los has hecho, y los has hallado mentirosos. Los has confrontado. Y has sufrido y tenido paciencia. Versículo 3 de Apocalipsis 2. Y dice, versículo 6, pero tienes esto, iglesia de Éfeso, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero aquí en Pérgamo, ¿qué es lo que dice? Y también tiene Apocalipsis 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí al revés. Estos los retienen, mientras que Éfeso no los retiene. Los aborrece. Igual como Cristo aborrece a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces estos los retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero en Éfeso no retenían y aborrecían, como dice la palabra. Pero tienes esto, Apocalipsis 2:6,
aborrece la obra de los nicolaitas, como Cristo también la aborrece, dice el Apocalipsis 12 en el Éfeso. Pero estos señores, Cristo la aborrecía, pero ellos en Pérgamo, todo lo contrario, retenían esa doctrina. ¿Qué es eso en los nicolaitas? Bueno, desde el punto de vista filosófico, histórico, religioso, que las obras de la carne no afectan la pureza del alma, se practica la comunidad de esposos, adulterio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice directamente el espíritu de la profecía? Vamos a leerlo. Comentario bíblico 7a del NG de White, en relación al capítulo 2 de Apocalipsis, hablando de los nicolaitas, que aparecen tanto en Éfeso como allí en Pérgamo. Dice, 7a del NG de White, 2.6, el pecado de los nicolaitas. ¿Es nuestro el pecado de los nicolaitas convertir la gracia de Dios en libertinaje? ¿Cuál es el pecado de los nicolaitas según el Espíritu de Profecía, el Espíritu Santo? Convertir la gracia de Dios en libertinaje. Convertir ese gran amor de Dios, ese favor inmerecido. Bueno, viva la vida, tranquilo, se puede pecar. O sea, no hay problema, pues. Parece mucho la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, todo es igual. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía. Se enseña mucho ahora de la doctrina que el Evangelio de Cristo ha anulado la ley de Dios. Que creyendo quedamos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Yo aborrezco esa doctrina que hacen de la gracia de Dios, como convierten la gracia en libertinaje. Convierten solo basta creer y ya. No hay que guardar sábado, cuarto mandamiento, no hay que guardar y el que viola los mandamientos viola todo, dice el apóstol Santiago. Pero Cristo nos libertó de esa ley. Ya somos libres de la ley. Romanos 6. No estoy pensando, ¿verdad?, que vamos a abolir la ley por la gracia. Antes establecemos la ley, como dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso Cristo tiene que aborrecerla, porque el pecado separa al hombre de Dios. Y aquellos que tratan de abusar, vivir en pecado, amparados bajo la gracia de Dios, bueno, hermano, Cristo tiene que aborrecer ese tipo de doctrina. Y a los que practican esa doctrina les llama que se arrepientan, pues. Entonces, pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente. Por eso, mosca con esto, ¿verdad? Porque podemos estar cayendo en esta situación en estos últimos días también, y por eso que no somos ni frío ni caliente, ni somos neutros, pues somos el neutro. Y el neutro Cristo lo vomita de la iglesia. Por tanto, dice Apocalipsis 2.16, la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tremendo mensaje, ¿verdad? Y tiene la promesa, ¿verdad? Dios le va a dar un nombre nuevo a estas personas que están allí. Por eso se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, el Señor Jesucristo. La iglesia de Pérgamo era corrompida ya, aliada a Satanás. Y mire la parte espiritual, cómo han bajado la norma, cómo han hecho del plan de salvación para que sea accesible al mundo, se adaptaron. Mientras los discípulos de la iglesia de Éfeso estaban diciendo, había aquel conflicto que tenían que guardar toda la ley, que aquí, vaya, no, un momentico, el concilio de Jerusalén dijo, se le va a pedir a los gentiles simplemente, ¿verdad?, que se abstengan de comer cosas sacrificadas a los ídolos de fornicación, y bueno, y Cristo hace lo demás, porque todo el simbolismo del Antiguo Testamento que representaba a Cristo, entonces esas leyes ceremoniales, se completó en Cristo Jesús. Cristo es el tipo de todos esos antitipos anteriormente mencionados del Antiguo Testamento. Ustedes vienen esto ya del 313 al 538 después de Cristo a decir que no, es al revés. Coman lo que quieran, estamos amparados a la gracia de Dios, Cristo salva lo que tenemos que creer y más nada. Son nicolaitas. Son sinagoga de Satanás al tratar de mezclar el bien con el mal, que no haya diferencia, somos iguales al mundo. La línea de marcación entre lo verdadero y lo falso ya se ha borrado, dice Elena White, entre los cristianos y no cristianos, entre la adventista y no adventista. Ya es ver una muchacha adventista, una señora adventista, y ver una muchacha, un joven adventista del mundo, no hay distinción. La distinción es que teóricamente yo soy adventista y el otro
Yo no estoy en ninguna iglesia, pero en su vida, en su comer, la música que oye, la predicación es igualita a la que da el cura, igualita a la que da el evangélico, paz, prosperidad, chévere, sembremos, etcétera, etcétera. No, hermano. Dios está avisando, guerra avisando, mata soldados y se los mata por descuidado. Por eso Cristo se está revelando, mire, esto está pasando, esto pasó y puede estar ocurriendo hoy. Pasamos al otro periodo histórico que dice la palabra de nuestro Dios. Luego viene Tiatira. Tiatira, hermanos, también, o sea, es horrible. Sin embargo, la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Que va del 538, porque allí se agarra la supremacía. Después de esta apostasía que le acabo de mostrar, ahora el Justiniano coloca al papado como la religión universal, el catolicismo, en el 538, en el siglo VI, ya que después del Señor Jesucristo. Y la iglesia católica, apostólica romana se convierte en la iglesia universal del Imperio de Occidente. Y allá en la oriental, entonces la ortodoxa, pero también con parte cristiana. Tiatira, dulce sabor de trabajo. Tiatira se destacaba, dice el folleto, especialmente por exigir ese requisito. ¿Cuál? Bueno, para tener un negocio o un trabajo, la gente del Imperio Romano tenía que pertenecer a gremios comerciales. Los miembros tenían que asistir a las festividades del gremio y participar de los rituales del templo, que a menudo incluían actividades inmorales. Quienes no se atenían a estas prácticas sufrían exclusión de los gremios y sanciones económicas. Para los cristianos de esa época, esto significaba elegir entre un conformismo absoluto o la exclusión total por causa del evangelio. Al igual que la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira se vio presionada a transigir con el entorno pagano. El nombre Jezabel se refiere a la esposa del rey Acab, que condujo a Israel a la apostasía. Jesús la describe como espiritualmente inmoral. Los que empeñaban la verdad y adoptaban ideas y prácticas paganas impuras cometían adulterio espiritual. Bueno, eso allí el poder papal, bueno, el inicio del poder papal con Tiatira, allí fuerte, aquella cosa tan horrible, ¿verdad? Y allí en medio de eso tan horrible, allí había gente fiel. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. ¿Cómo se presenta a Dios? El hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Descripción que está en Apocalipsis 1, 14 y 19. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras últimas son más que las primeras. Al revés que de Éfeso, ¿verdad? Que las obras últimas de Éfeso, cuando perdieron su primer amor, eran menos. Las primeras eran mejores, pero aquí al revés. Y que tus obras últimas son mejor que las primeras. Aquí ellos mejoraron fue a lo último. Claro, lo último ya es cuando te va a aparecer la reforma. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, el poder productor de la apostasía del siglo medieval, el poder papal, que se dice profetiza. Bueno, y comienza también que enseña a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas, igual como la doctrina de Balaán de Pérgamo. Siguió hasta allí, bajando el plan de salvación, disminuyendo los requerimientos del plan de salvación, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mira el amor de Dios. Pero no quieren arrepentirse de su fornicación, y especialmente fornicación, de ese culto ilícito. He aquí yo arrojo de la cama, como el simbolismo que está utilizando, y los heriré. Y sabrán que yo soy el que escudriña la mente de cada corazón. Yo conozco lo más profundo de vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina, que hay gente fiel allí, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Allí en medio de esa apostasía tan horrible, hermano mío, allí estaban los valdenses, allí estaban los hugonotes, allí había la iglesia en el desierto durante ese periodo terrible, ¿verdad? El 538. Algunos le ponen fecha final al periodo de Tiatira, 1798, que es la profecía de los 1260 días, tarde, 1260 años. Tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses. Pero preferimos colocarle, ¿verdad? Muchos teólogos, 1517. Ese periodo tremendo, ¿verdad? Aguante allí, hasta ese periodo. Hay pocas personas que se mantenían fieles, pero lograron superar la situación. Luego viene la iglesia, después de Tiatira, la de Sardi. Sardi, hermano, una iglesia también que es como dice aquí, del 1517, uno pone 1755, otro 1760. Escribe el ángel de la iglesia de Sardi, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate que, pues, de lo que has recibido, oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, a pesar de que tiene un hombre que está muerta, que no ha manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Que venciere será vestido de vestiduras blancas. Sardis, canción de gozo, lo que queda, algo nuevo. Significado de la palabra Sardis. Significado de la palabra Tiatira, dulce sabor de trabajo. Bueno, el mensaje de Sardis, dice el Espíritu de Profecía en capítulo 3, 7a, el linaje de Guay. Cristo exhorta a esta iglesia de Sardis para que haga un cambio. Tenía nombre de que vivían, pero sus obras estaban destituidas del amor de Jesús. Oh, cuántos han caído porque confiaron en su profesión para salvación. Oiga el mensaje de Sardis. ¿Cuántos se perdieron por su esfuerzo de mantener su reputación? Si uno tiene la reputación de ser un evangelista, un predicador bien dotado, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre especialmente consagrado, y hay un positivo peligro de que naufrague en la fe cuando se ha puesto a prueba por las pequeñas vicisitudes que Dios permite que sobrevenga. Con frecuencia, su gran empeño será mantener su reputación. El que vive temiendo que otros no aprecien su valor, está perdiendo de vista que es el único que nos hace dignos de glorificar a Dios. Seamos fieles mayordomos de nosotros mismos. Desviemos nuestra vista del yo y fiémosla en Cristo Jesús. Entonces no habrá la más mínima dificultad. Toda la obra hecha, no importa cuán excelsa parezca, no tiene valor si no se hace en el amor de Jesús. Uno puede pasar por todo el ciclo de la actividad religiosa, tener años en la iglesia, pero a menos que Cristo esté entretejido en todo lo que se dice y se hace, estará trabajando para su propia gloria. Será una advertencia acerca de un tiempo cuando penetrarían errores como ladrón para robar la fe del pueblo de Dios. Cuando los hijos de Dios debían velar diligentemente y estar constantemente en guardia contra los engaños de Satanás. En Sardis, muchos se habían convertido por la predicación de los apóstoles. La verdad había sido recibida como una luz brillante y resplandeciente, pero algunos habían olvidado la forma maravillosa en que habían recibido la verdad. Y Jesús creyó necesario enviar un reprocho. Los antiguos portaestandartes habían caído unos tras otros, y algunos, yo cuidado con esto, y algunos se habían cansado de la frecuente repetición de las verdades. ¿Qué le parece? Cuidado si en tu iglesia y en mi iglesia hay de esto. Deseaban una doctrina novedosa, más agradable para muchas mentes, no esta doctrina tradicional que tenemos. Pensaban que necesitaban un cambio maravilloso, hay que cambiar la música, hay que cambiar los estilos, hay que cambiar buscando novedad. Y en su ceguera espiritual no discernían que sus sofisterías desarraigarían toda la experiencia del pasado. Pero el Señor Jesús podía ver el fin desde el principio. Por medio de Juan le envió la advertencia: acuérdate pues, recuerda pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, las sendas antiguas, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Entre aquellos a quienes fue enviado este mensaje, algunos habían oído la predicación de Juan el Bautista y habían sido convencidos por ella, pero perdieron la fe, en la cual una vez se regocijaron. Otros habían recibido la verdad de la enseñanza de Cristo y fueron creyentes fervorosos, pero habían perdido su primer amor y no tenían vigor espiritual. No habían mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos en lo que se refiere a ejercer una influencia salvadora. Tenían apariencia de piedad sin el poder correspondiente. Se utilizaban en cuanto a asuntos sin importancia especial. Se ponían a discutir cosas estúpidas, no relevantes, no dados por el Señor como prueba, hasta que esos asuntos se transformaron en montañas que los separaban de Cristo y también entre sí. Yo conozco a tus obras, que tienes nombre de que vives, estás muerto. Delante de Dios, de nada vale la experiencia exterior. Las ceremonias eternas de religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en su alma. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Esta es nuestra obra. Hay muchos que están a punto de morir espiritualmente y el Señor nos exhorta para que les fortalezcamos. Los hijos de Dios deben estar firmemente unidos con los vínculos de la comunión cristiana y deben ser fortalecidos en la fe, hablando con frecuencia mutuamente acerca de las preciosas verdades confiadas a ellos. Nunca deben pasar su tiempo acusando y condenando el uno al otro. Tremendo, ¿verdad? Se presenta la iglesia de Sardis como que tuviera en ella unas pocas personas fieles, entre las muchas que, por así decirlo, se habían vuelto descuidadas e insensibles a sus obligaciones para con Dios.
Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quién es tan favorecido como para ser contado entre esas pocas personas en Sardis? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Quiénes están entre ese número? Dice Apocalipsis, el comentario de Apocalipsis acerca de Sardis 7a del NG de White. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Quiénes están entre ese número? ¿No es mejor para nosotros que averigüemos este asunto para que podamos saber a quiénes se refiere el Señor cuando dice que unas pocas personas no han manchado sus ropas blancas del carácter? El mensaje de la iglesia de Sardis se presenta a dos grupos: los que tienen nombre de que viven, pero están muertos, y los que están esforzándose para vencer. Estudia este mensaje que se halla en el 3er capítulo de Apocalipsis. ¿A quiénes se aplica eso de las cosas que están para morir y que ha hecho que lleguen a esta condición? Se da la explicación: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿A quiénes se aplica que ya están listos para morirse? A punto de morir. A los que Dios no haya sus obras perfectas delante de Él. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Son aquellos cuyas obras no son perfectas delante de Dios. Dios exhibe perfección en función de lo que tú conoces y yo conozco. No he hallado tus obras perfectas. Arrepiéntete, dice la palabra. Este mensaje se envía a la iglesia de la actualidad. Exhorto a nuestros miembros de iglesia que lean todo el 3er capítulo del Apocalipsis y que le den una aplicación. Bueno, hermano, esta iglesia de Sardis, ¿verdad? Es la iglesia, históricamente, la iglesia del nacimiento, ¿verdad? Del protestantismo con toda su fuerza. Juan Hus, Wycliffe, Lutero, iglesia de la Reforma. Por cierto, dice que es por reforma, pero normalmente se ha venido diciendo iglesia de la Reforma, la iglesia de revivamiento, donde va a echarse las bases para los dos grandes revivamientos que van a aparecer de 1755, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa fecha, ya ponen otra, la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, esa iglesia donde no se encuentran errores y se producen esos dos grandes revivamientos, pero que fundamentan su base en estos grandes hombres, en ese remanente que se mantuvo fiel, en ese remanente que no coqueteó con Roma, más bien se rebeló contra Roma, en ese remanente que retuvo las enseñanzas originales a pesar de la presión exterior. Esa iglesia de Sardis, que pareciera que ya estaba como lista pues con el dominio por el papado, pero este surgimiento de la Reforma le golpea al papado, a este sistema pagano, a este sistema religioso pagano político que estaba imperando ya al final de la Edad Media, que comenzó en el 538. Entonces, la iglesia de Sardis crea el fundamento para lo que va a ser ese amor fraternal, esos dos grandes movimientos de reavivamiento, uno en Inglaterra, luego en Estados Unidos, cuando hubo el oscurecimiento del sol, 1780, la luna como sangre, luego 1833, que hubo la caída de las estrellas. Todo esto preparó a la iglesia de Filadelfia, que es la que viene del 1755-1844, preparó el camino para anunciar que Cristo venía pronto. De todas las iglesias hubo un gran reavivamiento. Claro, se equivocaron en el evento. La purificación que se anunciaba en Daniel 8 del santuario no era la tierra que iba a ser quemada. La purificación del santuario era la purificación que se hacía en el Antiguo Testamento. Cristo pasaba a partir de 1844 de lugar santo a lugar santísimo. Allí se habla de una puerta en la iglesia de Filadelfia, que ya no iba a ser una puerta que nadie podía cerrar, pero también cerró otra puerta. Terminaba ya el ministerio de Cristo en el lugar santo, se cerró esa puerta, ahora Cristo pasaba al lugar santísimo, esa puerta quedaba abierta para que todos entráramos allí a la purificación final de una iglesia, lista para ser juzgada. Ahí aparece la Odisea, y en esa Laodicea, en 1844, hasta la segunda venida de Cristo, ya usted conoce la descripción, una iglesia que fría, una iglesia que ni es fría ni es caliente, sino que es tibia, una iglesia autosuficiente, la única iglesia donde Cristo está afuera, donde Cristo tiene que llamar a ver si lo dejan entrar, porque se apoderaron de la iglesia. El problema no son ni los fríos ni los calientes, mucho menos los calientes. El problema son los tibios, los neutros, los que ni son santos ni son mundanos. Juegan a los dos bandos. Se puede decir como sinagoga de Satanás. Pues. Tratan de mezclar el bien con el mal y están tranquilos, tan satisfechos. Cometieron la gracia en libertinaje, como los nicolaitas. Mire cómo se combina todo eso. Pero allí hay un remanente, ¿verdad? Se consideran que tienen discernimiento espiritual, que son ricos,
que están vestidos, pero son unos pobres, miserables, ciegos. La Odisea existió como pueblo, orgulloso allí, con todas las características históricas que aparecen en el folleto. Pero ahora, hermano, aplicada para este momento, la iglesia, el cristianismo, quitaron a Cristo y se apoderaron las organizaciones religiosas en forma genérica, ahora se apoderaron de la iglesia, convirtieron la iglesia en un comercio, en una empresa, en una corporación, en una institución, ¿verdad? Para generar dinero, mantener toda un poco de gente allí que esté pagando diezmos, ofrendas, ¿verdad? Y sostener allí un liderazgo, que si no se ponen pila, hermano, y no reaccionan frente a todos estos mensajes, bueno, lamentablemente, hermano, se cogieron la iglesia para ellos. Y la iglesia es de Cristo, la iglesia la sostiene es Cristo. Esto no es una corporación. Esto más que una corporación es la iglesia. Cristo está allí cuidándola. Cristo tiene a sus dirigentes en sus manos. Y a pesar de todas estas debilidades que tiene la Odisea, y donde presenta un cristianismo en forma global, donde lo que vale es el billete, donde lo que vale es mantener la institución y no a Cristo en el corazón, que el pastor huela a oveja y las ovejas sientan su pastor. Bueno, no, es al revés, que las ovejas produzcan para mantener institucionalmente a un grupo de hombres y mujeres que viven a costilla de la iglesia. Pero Cristo los llama, ¿verdad? Queremos gente que se comprometa con esto. Esa iglesia de la Odisea se ve como un candelabro de oro, es de oro, y allí está Cristo, el testigo fiel y verdadero. Mire como la presentación, testigo fiel y verdadero. No me va a quedar mentira. Yo sé que es la verdad que está pasando allí dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el llamado que le hace Dios? Vamos a acabar con todo esto. No. El llamado es reconocer a cada uno de nosotros, los que estamos liderando en la iglesia, los que están en asociaciones, divisiones, uniones, toda esta cantidad, la iglesia local, en el grupo. Hermano, a reaccionar, a aceptar el oro afinado en fuego, que es el amor y la fe, aceptar las vestiduras que se ofrecen allí, que es la justicia de Cristo, el manto blanco inmaculado de Cristo en nuestro corazón, aceptar el ungüento allí, el colirio en nuestros ojos para poder discernir, y de esa forma, hermano, arrepiéntese, dice el Señor, yo quiero entrar. Bueno, Jesús, entre en nuestros corazones y haz posible que esta iglesia del tiempo del fin, iglesia adventista del séptimo día, con debilidades, pero también con fortaleza, es el último candelabro, es el último candelero de oro que Dios está allí visitando y ha sostenido, encuentre hombres y mujeres que compremos de Jesucristo su manto blanco de justicia, que ungamos nuestros ojos con el colirio del Espíritu Santo, maravilloso, ¿verdad? Y que seamos ricos en fe y amor, como manda el Señor, y estaremos con Cristo, sentado en el trono, como termina el mensaje de la Odisea, y junto a todos los patriarcas de la iglesia en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude en la comprensión de esta palabra y de este estudio. Es largo, porque estoy entregando información para que usted escoja lo que se le quiere explicar y que le sirve de complemento a lo que usted también está estudiando. No es que usted va a durar todo el tiempo que yo duro aquí explicando la lección, pero usted toma, igual que el folleto, los elementos particulares que en su crecimiento espiritual impactan su vida y que esto humildemente contribuya a fortalecer una vez más lo que estamos estudiando en este trimestre. Dios le bendiga y Dios le guarde.